Una buena, ¿no? Una buena entre tantas malas. Nos tomamos un respiro con esta fantasía placentera de la literatura frente a tantas catástrofes de superinflación, pobreza, impunidad creciente, venganza, inseguridad. Una buena. Miren, mañana es el Día del Escritor. Se celebra en homenaje a Leopoldo Lugones, que nació el 13 de junio, igual que Augusto Roa Bastos y Dalmiro Sáenz. De todas maneras, para mí, el escritor argentino es Jorge Luis Borges. Y este miércoles, pasado mañana, se cumplen 37 años de su muerte ya. Para Jorge Fernández Díaz y Federico Andajás, dos de mis escritores preferidos y más amigos, vaya este humilde homenaje al más grande escritor que haya nacido en esta patria y en los alrededores del idioma español. Borges fue el que revolucionó el lenguaje, el que lo reinventó, el erudito que supo multiplicar en espejos las paradojas y descifrar los sueños. Le digo más todavía, creo que Borges es un patrimonio nacional que hay que preservar y difundir por los siglos de los siglos. Amén. Todavía no hemos conocido ni reconocido en toda su dimensión a quien sentenció: nadie es la patria, pero todos lo somos. Parece mágico o mentira que hoy existan científicos, físicos, matemáticos cuánticos que encuentran en sus ficciones elementos reales para investigar. Borges soñaba y escribía con idéntica rigurosidad. Seguramente fue uno de los mayores lectores de la historia de la humanidad. Pocas letras e historias hay comparables con el Aleph, el Libro de Arena, Funes, el Memorioso, la Biblioteca de Babel o el Jardín de los Senderos que se bifurcan, pero con la misma sinceridad también le quiero decir que su genio literario no tiene que ocultar al ciudadano reaccionario y elitista que con sus acciones y omisiones expresó siempre su simpatía hacia las dictaduras que padecimos los argentinos y de otros dinosaurios como Augusto Pinochet. Tal vez por eso nunca ganó el premio Nobel, cosa que seguramente le importó muy poco. Creo que la única verdad es la realidad, aunque duela. Hablo del ciudadano, ¿no? De Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo, que nació en 1899, y sé que esto genera polémica y críticas de ambos lados. Es el eterno debate entre el autor y su obra. ¿Se pueden separar o son dos caras de una misma moneda? Me parece estar escuchando a algunos oyentes que me dicen: pero Leuco, ¿en qué quedamos? ¿Usted lo llama genio y reaccionario? ¿Al final lo ama o lo rechaza? ¿Quiere que le diga la verdad? Las dos cosas. Lo amo y lo rechazo. Amo a ese talento que escribió El hombre de la esquina rosada, por ejemplo, o al que fue capaz de concentrar la belleza en pocas palabras diciendo que no los une el amor sino el espanto. Eso es lo que amo de Borges, su literatura. Rechazo a ese reaccionario que se sentó a la mesa de Videla, el más grande genocida que tuvo la Argentina y lo caracterizó como un caballero, o al que fue capaz de recibir una condecoración de las manos ensangrentadas de Pinochet. Eso es lo que rechazo de Borges, su estupidez. Pero creo que una cosa no invalida la otra. Me joden aquellos adoradores de su pluma que tratan de minimizar las atrocidades que apoyó con la excusa de la ironía. Eran cosas que decía para provocar, argumentan. Puede ser, digo yo, pero hay cosas terribles como la muerte masiva con las que no se juega ni se ironiza. Aunque seas Borges, solo sé que con su prestigio pudo haber ayudado mucho a las víctimas y sin embargo ayudó a los victimarios, y eso no es poco. Recién en 1981 Borges salió de ese laberinto en el que se había metido y tuvo el coraje orillero de poner su firma en la primera solicitada de las Madres de Plaza de Mayo. Para algunos fue demasiado tarde para lágrimas y para otros nunca es tarde cuando la dicha es buena. Borges tuvo una fugaz admiración por la Revolución Rusa y hasta le escribió una módica oda. Después se sintió un tiempo anarquista, tal vez en homenaje a Evaristo Carriego, un gran amigo de su padre que lo introdujo en el mundo de los guapos y los puñales. Más adelante, los jardines se bifurcaron y cada vez fue más reaccionario y mejor escritor. Tuvo palabras terribles para los negros del mundo, sobre todo si eran peronistas. Al Martín Fierro lo llamó siciliano rencoroso. Definió al colectivo como un vehículo lleno de chinches y sirvientas. Tremendo, ¿no? Tuvo una batalla cuerpo a cuerpo con el peronismo que se multiplicó cuando le mojaron la oreja y lo convirtieron en inspector de ferias municipales.
entre Borges y Perón hubo una lucha cultural feroz. Borges prologó a Arturo Jaureche, que después forjó Forja, pero que nunca le perdonó su antiperonismo y lo inmortalizó como un profeta del odio. Borges podría haber gritado: libros sí, alpargatas no. Es que Borges vio en las grandes concentraciones lo vulgar, la barbarie, la ausencia de inteligencia, pese a que en su juventud fue parte del comité irigoyenista de intelectuales jóvenes, con Carlos Mastronardi, con Leopoldo Marechal, los hermanos Raúl y Enrique González Tuñón. Fue su momento más democrático. Después se paró en la vereda lúcida, paqueta y elitista de Florida y humilló a los escritores del grupo de Boedo, a los que llamó los poetas del mal humor obrero. Se estaba refiriendo nada menos que a Álvaro Yunque, a César Tiempo, Elías Castelnuovo, a Roberto Art y a Leónidas Barletta, entre otros, que pusieron sus letras al servicio de la lucha social y clasista. No lo conmovieron ni las semanas trágicas ni las Patagonias rebeldes. Ignoraba a los obreros y, como buen erudito, odiaba todo lo que ignoraba, tal como lo dijo Pedro Orgambide. Santiago Kovadlov, cuando no, aportó un par de genialidades al respecto. Dijo que Borges es nuestro Shakespeare y que le infundió a la lengua una originalidad léxica que nunca fue amanerada y siempre poderosamente original. Me joden aquellos enemigos de sus posturas políticas despreciables que tratan de minimizar sus cuentos o sus poemas con la idea de que alguien que no defiende la vida no puede construir belleza. Puede ser, digo yo, pero no es el caso de Borges, que dijo monstruosidades, pero escribió montañas de palabras que asociadas eran un placer para la estética y una perfección para el lenguaje. Es así, amigo oyente. Borges, como si tuviera las dos caras de la Argentina, demuestra, entre otras cosas, que es imposible pensar siempre en términos dicotómicos, en blanco y en negro. En la vida y en el arte hay malos, no tan malos, y buenos, no tan buenos. Se puede seguir siendo una persona democrática, disfrutando a Borges, se lo aseguro. Se puede seguir siendo un admirador de sus ficciones, criticando a Borges, se lo aseguro. Está claro que su obra fue muy superior a su persona, si es que esto es divisible. Sus textos quedaron en la historia y su postura política se transformó apenas en caricatura. Despreció la realidad y esa fue su principal virtud a la hora de escribir. Y ese fue su principal defecto a la hora de vivir. No siempre la justicia y la belleza van de la mano. En este caso, la moneda tiene dos caras antagónicas, genio y reaccionario, ángel y demonio. Una cosa, insisto, no invalida la otra. Un hombre para no olvidar nunca, y menos en el día del escritor. Un grande entre los grandes para amar y rechazar con toda intensidad, con toda la pasión de ser tan argentino como Jacinto Chiclana. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra. Nadie habrá habido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. ¿Sabe qué pasa, señor oyente? Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya entonces esta columna para Jorge Luis Borges, el que hizo magia con las palabras.